El boletín C2, su objetivo es el de presentar o establecer las reglas generales de evaluación, presentación y revelación de la información financiera que deben seguir los emisores o inversionistas en instrumentos financieros. De este boletín establece lo siguiente: uno, define los conceptos y elementos relativos a instrumentos financieros. Establece las reglas generales de evaluación, presentación y revelación en la información financiera que deben seguir los emisores o inversionistas en instrumentos financieros. Señala aquellas condiciones que deben de cumplirse para compensar los activos financieros y los pasivos financieros, así como establece las reglas de presentación y revelación de los instrumentos financieros en la información financiera. Básicamente, dentro del boletín encontramos todas las definiciones que abarcan este concepto, empezando por lo que es un instrumento financiero. Un instrumento financiero es cualquier contrato que da origen tanto a un activo financiero de una entidad como a un pasivo financiero o un instrumento de capital de dicha entidad. Un activo financiero se entiende como aquel activo tales como el efectivo o un derecho contractual para recibir de otra entidad efectivo u otro activo financiero. También puede ser un derecho contractual para intercambiar instrumentos financieros o bien un instrumento de capital de otra entidad. Mientras que los pasivos financieros es cualquier compromiso que sea una obligación contractual para entregar efectivo o intercambiar instrumentos financieros con otra entidad, cuando exista algún grado de posibilidad que se tenga que dar cumplimiento a dicha obligación. Existen instrumentos financieros de deuda, que son contratos celebrados para satisfacer las necesidades de financiamiento temporal en la entidad emisora y se dividen en instrumentos de deuda, que pueden ser colocados sin cláusulas de interés, o instrumentos de deuda con cláusulas de interés. Por otro lado, tenemos los instrumentos de capital, que son contratos, documentos o títulos referidos a un contrato que evidencia la participación en el capital contable de dicha entidad. Los instrumentos financieros combinados, por su parte, pues son aquellos instrumentos de deuda que contienen también instrumentos de capital. Dentro de estos se encuentran los instrumentos financieros primarios y los instrumentos financieros derivados. En cuanto a los instrumentos financieros derivados, están los denominados de opciones, que son contratos que confieren el derecho de comprar o vender un bien a un precio determinado en una fecha definida o dentro de un periodo de tiempo a cambio del pago de una prima. Mientras que los futuros y forward son contratos que obligan a ambas partes a intercambiar un bien o un valor en una cantidad, calidad y precio preestablecido en una fecha futura. Los futuros operan en términos estandarizados y tienen un mercado secundario y requieren del establecimiento de obligaciones colaterales. Por otro lado, tenemos los denominados swaps, que estos son contratos mediante los cuales hay una obligación bilateral de intercambiar flujos de efectivo en fechas futuras preestablecidas sobre el valor de referencia conocido. Ahora bien, tenemos el reconocimiento de estos instrumentos financieros, que se refiere básicamente a la incorporación de los efectos de las transacciones y de otros eventos cuantificables de los mismos en los estados financieros, ya sea en la fecha que se realiza la operación y sus cambios en los periodos posteriores que provienen de eventos derivados.
Por otro lado, el valor razonable de estos instrumentos financieros es la cantidad por la cual pueden intercambiarse un activo financiero o liquidarse un pasivo financiero. Su costo de adquisición de los instrumentos financieros viene a darse en la cantidad de efectivo o su equivalente que será entregado a cambio de dicho activo, de un activo financiero. Su valor en el mercado es la cantidad que puede obtenerse de la venta o la cantidad que debe pagarse en su defecto por la adquisición de un instrumento financiero en un mercado de valores reconocido. Vayamos a las definiciones técnicas de valor razonable. En cuanto a esto, nos dice el boletín C2 que son estimaciones del valor razonable de los instrumentos financieros. Estas se realizan con base a métodos técnicos de evaluación debidamente reconocidos en el ámbito financiero y respaldados por la debida información que sea confiable y que sea comprobable. Estos instrumentos financieros pueden ser conservados a vencimiento. Para esto estos instrumentos conservados a vencimiento son aquellos que tienen la intención comprobada de mantener dicha inversión hasta su vencimiento. También pueden ser con fines de negociación. Para esto se dice que se tiene la intención de negociarlos en un plazo corto y en fechas anteriores, obviamente, a su vencimiento. Mientras que aquellos que son disponibles para su venta son los que se tiene la intención de negociarlos en un mediano plazo y en fechas anteriores a su vencimiento también. En cuanto a la compensación de los activos financieros y los pasivos financieros, en este término se refiere a que existe la posibilidad de compensar las cifras de activos financieros y las cifras de pasivos financieros en el balance general, la cual debe ser presentada consecuentemente como su valor neto correspondiente. Estos instrumentos financieros pues tienen un riesgo, ¿no? Que este riesgo es la posibilidad de que ocurra algún evento o algún acontecimiento en el futuro que cambie las circunstancias que existen en el momento o que son esperadas y que han servido como fundamento para su evaluación, para la evaluación ya sea de los activos financieros o de los pasivos financieros. Y que de ocurrir dicho evento, esto puede ocasionar pérdidas o ganancias para el poseedor de los instrumentos financieros o cambio de flujo. Los riesgos financieros se clasifican en tres tipos de riesgos financieros. En riesgos de mercado, en riesgos de crédito, de liquidez y de efectivo. Por parte de los riesgos de mercado, hay tres tipos de riesgo de mercado, de tasas de interés y de precio. Son de riesgo cambiario, es el riesgo de aquel valor de un instrumento financiero que fluctúa debido a movimientos en los tipos de cambio de las tasas de divisa que existen. Mientras que los riesgos de tasa de interés se refiere al riesgo que existe del valor del instrumento financiero que fluctúe debido a los cambios de las tasas de interés, mientras que los de riesgo de precio son aquellos que fluctúan como resultado de los cambios que existen en los precios del mercado en relación a dichos instrumentos financieros. Por otro lado, tenemos riesgos de crédito. Estos riesgos tienen que ver con la capacidad de poder cubrir con la obligación y que cause alguna pérdida al tenedor del instrumento financiero, mientras que los riesgos de liquidez es el riesgo que una de las partes involucradas en estas transacciones tenga dificultades para
para reunir los recursos necesarios para cumplir con los compromisos asociados a dicho instrumento. En tanto que los riesgos de flujo de efectivo va en relación a las fluctuaciones que dan como resultado un cambio a los riesgos asociados con dicho instrumento fluctúan sus montos, ¿no? Que esto es el caso de que los instrumentos de deuda de tasa variable, por ejemplo, en dichas fluctuaciones dan como resultado un cambio correspondiente al valor razonable. Ya casi para finalizar este tema tenemos las transacciones con fines de cobertura, que se dice que son aquellas que son llevadas a cabo por una entidad invirtiendo o emitiendo instrumentos financieros derivados con el propósito de cubrir el riesgo asociado con los activos o pasivos financieros. Para que los instrumentos financieros derivados se identifiquen como transacciones con fines de cobertura, se tienen que cumplir dos características o requisitos. Estos requisitos son que exista realmente la intención comprobada de cubrir los riesgos que están definidos en cuanto a los activos y pasivos de la entidad, y también que dichos riesgos en los instrumentos financieros sea de la misma naturaleza de los activos o pasivos que se pretende cubrir. En cuanto a la aplicación del boletín C2, básicamente es para el control de los eventos financieros. Esto es que todos los instrumentos financieros deben llevar un registro adecuado, de manera tal que existen ciertas reglas de aplicación y ciertas recomendaciones de aplicación, que son las siguientes, ¿no? Para cada transacción se debe emitir un documento escrito que señale la operación concretada y en la que aparezca la autorización correspondiente, y que todas las operaciones que se manejan deben ser a través de cuentas de cheques. Por las compras o inversiones que se efectúen se deben emitir cheques nominativos, y de las ventas se debe depositar el importe tal como fue recibido también en cuentas de cheques. Bueno, por mi parte es todo. Espero que les haya agradado mi presentación y que les haya sido de utilidad. Agradezco mucho su atención y nos veremos pronto en otra participación de este tipo. Gracias.